El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, que es una bomba aspirante impelente. Esto quiere decir que el corazón toma la sangre que proviene de las venas y a su vez la expulsa a través de todo lo que es el sistema arterial hacia los tejidos, hacia el resto del organismo. Y acá, como vemos, los vasos sanguíneos entonces están compuestos por arterias, que son aquellos vasos que, como dijimos, transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos del organismo. Los capilares, que son los vasos de intercambio, quiere decir que aquí es donde va a suceder el intercambio entre gases y nutrientes, entre lo que es la sangre y los tejidos. Y por otro lado, por último, las venas, que son aquellos vasos que transportan la sangre desde los tejidos hacia el corazón nuevamente. El sistema cardiovascular presenta dos grandes funciones: por un lado el transporte de sangre y por otro lado el intercambio de sustancias desde la sangre hacia los tejidos y viceversa. En cuanto a su organización, tenemos por un lado la circulación sistémica, que en el gráfico a nuestra derecha está representada en rojo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, expulsa la sangre a alta presión a través de la arteria aorta a todo el organismo. Y por otro lado, cuando el ventrículo derecho se contrae, en nuestro gráfico representado en celeste, expulsa la sangre a baja presión hacia los pulmones, para que de esta manera pueda tomar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Ahora, más adelante, vamos a desarrollar más estos temas. Bien, anatómicamente el corazón se divide en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas están separadas por un tabique que se llama tabique interauricular, y los ventrículos están separados por un tabique que llamamos tabique interventricular. Muchas veces los van a encontrar con el nombre de tabique o septos también, ¿no? Son sinónimos. Por otro lado, las válvulas que actúan, que como vemos acá en el gráfico, actúan como si fueran compuertas, que separan las aurículas de los ventrículos y a su vez los ventrículos de las arterias. Vamos a ver que, como dice en el gráfico, la válvula mitral divide o separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. A su vez tenemos la válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Por otro lado, en cuanto al corazón derecho, tenemos la válvula tricuspidia, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, y a su vez la válvula pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Bien, en cuanto al sistema de conducción del corazón, tenemos por un lado el nodo sinoauricular o marcapasos del corazón. Es el lugar en donde se genera el potencial de acción, ¿sí?, que se va a transmitir a todo el resto del órgano. Luego tenemos el nodo aurículo-ventricular, es otro lugar importante en donde se produce un retraso de la conducción del potencial de acción, lo cual permite que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos. Luego tenemos del nodo aurículo-ventricular el haz de His, que presenta una rama derecha y otra izquierda. Y por último las fibras de Purkinje, ¿sí?, que a través de la masa cardíaca conducen el potencial de acción hacia el miocardio. Bien, acá observamos cómo del nodo sinoauricular se produce el pasaje del potencial de acción por todo, primero la masa auricular, a través de lo que conocemos como fibras internodales, y luego entonces desde el nodo aurículo-ventricular, en donde, como dijimos, se produce un retraso en la conducción del potencial de acción hacia el resto de los ventrículos, a través de las de His y luego por las fibras de Purkinje hacia el miocardio.
Bien, ahora vamos a adentrarnos en el estudio de las propiedades cardíacas, una vez que hablamos entonces anteriormente de las características anatómicas y también un poco de las características funcionales en cuanto a la conductibilidad o a las fibras o a todo lo que es el sistema de conducción. Vamos ahora a adentrarnos en el estudio de cada una de las propiedades cardíacas. Por un lado, el inotropismo o contractibilidad cardíaca, el lucitropismo, la relajación, el cronotropismo, que es el automatismo o frecuencia cardíaca, el batmotropismo, excitabilidad, y por último el dromotropismo o conductibilidad. En cuanto a la excitabilidad o batmotropismo, vamos a encontrar a grandes rasgos dos tipos de potenciales de acción en el corazón. En principio, la excitabilidad cardíaca tiene origen en el nodo sinusal. Es decir, en este lugar es donde se observa la propiedad de autoexcitación cuantitativamente más importante. Como vemos en la diapositiva, este potencial de acción del nodo sinoauricular y del nodo auriculoventricular también lo vamos a encontrar, es bastante característico. Tiene una fase, la fase 0, que es una fase de despolarización, que se debe a la apertura de los canales lentos de calcio y también de sodio. Una fase 3, que es una fase de repolarización debida a la apertura de los canales de potasio, lo cual provoca su eflujo, es decir, el potasio sale del interior de la célula al exterior. Y por último tenemos una fase 4, que también se llama despolarización diastólica espontánea. Es una fase bastante característica de este potencial de acción, ya que presenta, como vemos en el gráfico, una pendiente inestable, ¿sí?, que se debe principalmente al cierre de los canales de potasio y también, por otro lado, a la apertura lenta de los canales de calcio y de sodio. Muy bien, en cuanto al potencial de acción que observamos en lo que es el miocardiocito y también en las fibras de Purkinje, es un potencial de acción muy característico que observamos en el corazón, que consta de varias fases, como podemos observar en la diapositiva. La primera fase o fase 0, que es una fase de despolarización y se debe al ingreso de sodio, fundamentalmente por la apertura de los canales voltaje dependientes, ¿sí? El ingreso de sodio masivo genera la despolarización de la célula. Luego tenemos una fase 1, que es una fase también llamada de repolarización temprana, que se debe a no solamente el cierre de los canales voltaje dependiente de sodio, sino también a la apertura lenta de los canales de potasio, lo cual hace que el potasio salga desde la célula hacia el exterior, y también a un ingreso de cloro que podemos observar en esta fase, que colabora con la repolarización temprana. Luego tenemos la fase 2, una fase característica de este potencial de acción, que es también llamada la fase de meseta, que se debe principalmente a la apertura de los canales de calcio, es decir, al ingreso de calcio dentro de la célula. Luego tenemos la fase 3, que es la fase de repolarización, que se debe a la apertura de los canales, como dijimos, de potasio. El potasio comienza a salir de la célula y genera la repolarización. Y por último, la fase 4, que es una fase también llamada de normalización, es decir, se restablece el potencial de membrana en reposo gracias a varias bombas, principalmente a la bomba sodio-potasio, que restablece esta cantidad de iones a un lado y a otro de la membrana, como sucedía al inicio del potencial de acción, ¿sí? Entonces, de esta manera se logra retornar a un potencial de membrana en reposo de aproximadamente menos 90 milivolts, como vemos en el gráfico. Fíjense, algo característico de este potencial de acción en el miocardiocito es su duración, que consta de justamente 200 milisegundos. Es una duración larga con respecto a otros potenciales de acción de otros tejidos, y esto es algo característico que podemos observar en el corazón. El automatismo o cronotropismo se trata de la capacidad de determinadas células para iniciar su propio estímulo despolarizante.
Como vimos anteriormente, el nódulo sinusal es el nódulo que también se llama marcapaso, porque justamente tiene esta característica de generar su propio estímulo para despolarizarse. Y en realidad esto tiene un fundamento iónico en la fase de despolarización diastólica espontánea, que como recuerdan, la vimos anteriormente, es una fase en donde se presenta una pendiente, y cuanto más inclinada sea esta pendiente, más rápido se presentan los potenciales de acción. Si bien el corazón presenta determinadas células, como vimos, que tienen la capacidad de iniciar su propio estímulo despolarizante, vamos a ver que el sistema nervioso autónomo, simpático, tanto su componente simpático como parasimpático, tiene justamente la capacidad de poder aumentar esa frecuencia de descarga, ¿sí?, o disminuirla. Ahora vamos a ver cómo es que logra esto. El simpático, a través de la noradrenalina, por ejemplo, cuando se une la noradrenalina a los receptores beta 1, como recordarán, presentes en el corazón, aumenta el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a aumentar tanto el influjo de calcio como el influjo de sodio. Y como recuerdan, justamente hablando de la despolarización diastólica espontánea, en donde, como dijimos, tiene su fundamento iónico, el automatismo tiene el fundamento iónico acá en esta fase de la despolarización diastólica espontánea, esta pendiente se va a ver de alguna manera modificada por el ingreso de calcio y de sodio, que como vimos es lo que produce esta inestabilidad, ¿sí?, del potencial de membrana. Las catecolaminas, como la noradrenalina, como vemos acá en el gráfico, o la adrenalina, a través de los receptores beta 1, entonces producen el ingreso de calcio y de sodio, de esta manera haciendo más empinada la pendiente y aumentando finalmente la frecuencia cardíaca, es decir, aumenta la velocidad de conducción a través del nodo aurículo-ventricular. Por otro lado, el sistema parasimpático, a través de la acetilcolina, cuando se une a los receptores M2 en el corazón, como recordarán, el parasimpático actúa a través de los receptores M2 a través de la acetilcolina. Estos receptores M2 unidos a la acetilcolina van a disminuir la cantidad de AMP cíclico en la célula, y finalmente disminuye el influjo de sodio y de calcio y aumenta, como vemos en el gráfico, el flujo o la salida de potasio, ¿sí?, el flujo de salida de potasio, perdón, o el eflujo de potasio. De esta manera, al disminuir el ingreso de sodio y de calcio y aumentar el eflujo de potasio, lo que genera sobre la meseta, ¿sí?, perdón, sobre la pendiente de la despolarización diastólica espontánea, es justamente generar un tiempo más largo entre una despolarización y la otra. De esta manera disminuye la frecuencia cardíaca, con lo cual disminuye la velocidad de conducción a través también del nódulo aurículo-ventricular, es decir, disminuye la cantidad de veces que se va a despolarizar el nodo sinoauricular, y también, como vemos, la velocidad de conducción a través del nodo aurículo-ventricular, con lo cual disminuye la frecuencia cardíaca. Acá podemos ver bien claro entonces cómo el simpático y el parasimpático justamente modifican la frecuencia de descarga o de despolarización en el nodo sinoauricular y luego también en el nódulo aurículo-ventricular. Bien, el proceso de conducción a través de la masa cardíaca, que tiene origen, como vimos, en el nodo sinoauricular, ¿sí?, se proyecta mediante células especializadas de conducción a todo el resto del corazón. Es decir, en la aurícula derecha, como vimos, está ubicado el nodo sinoauricular, que luego transmite su despolarización, su potencial de acción, al resto de las aurículas a través de las fibras internodales. Finalmente llega al nodo aurículo-ventricular y luego, a través de las de His y las fibras de Purkinje, llega al resto del corazón. Una característica importante que presenta el miocardio es presentar lo que conocemos como discos intercalares,
que son un sitio de comunicación entre las células, también llamadas uniones de hendidura, seguramente tal vez lo recuerden de histología. Y esta característica, este tipo de unión es muy importante porque hace que todo el miocardio se actúe o tenga la propiedad justamente de actuar como un sinsitio. Quiere decir que es como si fuera una especie de una sola célula con varios núcleos en vez de ser células independientes. Gracias a esta característica hace que justamente la despolarización ocurra en el miocardio en forma de lo que conocemos como si fuera una despolarización en masa, ¿sí? Casi al mismo tiempo, al unísono. Esto es algo muy característico de el miocardio. En cuanto al retraso del impulso eléctrico, ¿sí?, que ocurre esto en la región del nodo aurículo-ventricular, que sabemos tiene numerosas divisiones que favorecen esta lentificación, ¿sí? Este retraso hace que, y es muy importante, para que primero se contraigan las aurículas y luego entonces los ventrículos. Es decir, las aurículas de alguna manera producen el vaciado de sangre en los ventrículos y luego entonces los ventrículos se contraen expulsando la sangre hacia las arterias, ¿sí? Esto es sumamente importante para todo lo que vamos a ver ahora, que lo vamos a desarrollar más, un poco mejor, en todo lo que es el ciclo cardíaco. Vamos a ver cómo sucede todo esto y por qué es tan importante que se respete este orden, en donde primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos. Bien, la contractilidad o inotropismo es la contracción que se observa en el músculo cardíaco. Y esta contracción, este evento mecánico, recuerden que siempre va a ser antecedido por un evento eléctrico. Quiere decir que para que nosotros podamos observar la contracción del miocardio, previamente tiene que haber sucedido un potencial de acción. Acá fíjense que se ve claramente. En este gráfico tenemos un potencial de acción característico del miocardiocito, ¿sí?, con esta meseta. Recuerden que es la fase 2 por el ingreso de calcio tan característica. Este potencial de acción largo que dura 200 milisegundos aproximadamente, entonces va a anteceder, como dijimos, a lo que es la contracción muscular. Fíjense que la contracción y el potencial de acción duran aproximadamente lo mismo, 200 milisegundos. Esto es algo muy característico e importante, e inclusive se solapan el evento eléctrico y el evento mecánico, pero algo importante, siempre todo evento entonces mecánico es antecedido por un evento eléctrico, como vemos acá en el gráfico. En cuanto a la relajación o lucitropismo, es un evento justamente activo. Esto es algo importante que antes no se sabía de esta forma, digamos, no se había estudiado de esta manera, siempre se pensaba que la relajación era un evento pasivo, y en este caso nosotros sabemos y tenemos que tener presente que la relajación o lucitropismo es un evento activo y tiene que ver con la remoción del calcio citosólico. Fíjense que hay tres bombas o intercambiadores que van a colaborar con la remoción del calcio citosólico. Por un lado, la bomba cisternal, que ahora vamos a ver, es inhibida por la fosfolamban. Por otro lado, la bomba sarcolémica y el intercambiador sodio-calcio. Ahora vamos a ver entonces en un gráfico cómo actúan para poder remover el calcio. En esta diapositiva vamos a ver los eventos más importantes que suceden durante la contracción y durante la relajación del miocardio. Algo importante que podemos observar en este gráfico es el ingreso de calcio desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular durante el potencial de acción. Recuerden que el calcio tiene un rol muy importante en la fase 2 de la meseta, ¿sí?, que se produce durante el potencial de acción. Y este calcio entonces que ingresa del líquido extracelular va a unirse a un receptor que se llama receptor de rianodina, ubicado en la membrana del retículo sarcoplásmico, y una vez que el calcio se una a este receptor de rianodina va a producir la liberación del calcio contenido dentro del retículo sarcoplásmico.
Este calcio entonces, liberado del retículo sarcoplásmico a lo que es el citosol, va a producir entonces la contracción del músculo a través de la unión de la miosina y actina. Para que se produzca la relajación del miocardiocito, es importante remover este calcio que está en el líquido, en el citosol. Para esto hay tres mecanismos importantes, como vimos y como nombramos anteriormente. Por un lado tenemos la bomba de calcio que está ubicada en el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Esta bomba de calcio lo que va a hacer es incorporar el calcio desde el citosol hacia el interior del retículo sarcoplásmico. Por otro lado tenemos una bomba de calcio que está ubicada en la membrana plasmática, que también remueve el calcio que está adentro de la célula y lo envía hacia el líquido extracelular. Y por otro lado tenemos un intercambiador de calcio-sodio que va a remover el calcio que está dentro de la célula y lo va a intercambiar por sodio, es decir, el calcio va a salir de la célula y el sodio va a ingresar a la célula. Algo importante es que la bomba de calcio, que está ubicada en lo que es la membrana del retículo sarcoplásmico, es inhibida por una proteína que se llama fosfolamban. Esta proteína, fosfolamban, cuando no está fosforilada, va a inhibir a la bomba de calcio. A su vez, cuando la fosfolamban es fosforilada, va a dejar de inhibir a la bomba de calcio y de esta manera la bomba de calcio va a poder incorporar el calcio desde el citosol hacia el retículo sarcoplásmico. Esto es algo importante porque de alguna manera la fosfolamban va a habilitar, al fosforilarse la fosfolamban, va a habilitar a la bomba de calcio a que pueda ingresar el calcio desde el citosol al retículo sarcoplásmico. Bien, antes de adentrarnos entonces en lo que es el ciclo cardíaco y sus características, vamos a decir unas palabras y a definir electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro gráfico en función de tiempo de las variaciones de potencial eléctrico generadas por un conjunto de células cardíacas y recogidas de la superficie corporal. Esto es importante porque el electrocardiograma nos va a dar muchos datos acerca del funcionamiento del corazón. En esta foto podemos observar en un animal cómo se colocan los electrodos. Estos electrodos colocados en una posición determinada del cuerpo van a estar conectados a un electrocardiógrafo y este electrocardiógrafo va a ser el que entonces nos va a imprimir el electrocardiograma de este animal en ese momento que lo estemos realizando. En este gráfico tenemos representado lo que es un electrocardiograma normal. Fíjense que los componentes del electrocardiograma son la onda P, que representa la despolarización auricular, el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, la onda T, que representa la repolarización ventricular. Por otro lado, definimos también lo que es un intervalo y un segmento. El segmento es un momento isoeléctrico. Fíjense, por ejemplo, acá el segmento ST no hay ninguna variación eléctrica. En cambio, un intervalo está compuesto por un segmento y al menos una onda. Por ejemplo, el intervalo PR está compuesto por la onda P, que es la despolarización de las aurículas, y hasta lo que sería el comienzo de la despolarización ventricular. Ahora nos vamos a adentrar en lo que es el estudio del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es un conjunto de acontecimientos que ocurren entre la generación de un latido hasta el comienzo del siguiente. El ciclo cardíaco está compuesto por una sístole, que es la contracción ventricular, y durante esta contracción ventricular tenemos como eventos importantes durante la sístole el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la contracción isovolumétrica, y cuando hablamos de contracción isovolumétrica hablamos de la contracción que sucede durante un periodo de tiempo en donde todas las válvulas están cerradas del corazón, con lo cual no hay cambio de volumen. Por eso es una fase isovolumétrica, porque justamente al estar las válvulas, todas las válvulas cerradas, no hay cambio de volumen.
pero sí comienza la contracción ventricular. Luego una apertura de las válvulas semilunares, la eyección ventricular. Cuando hablamos de eyección ventricular nos referimos a la expulsión de sangre desde el ventrículo hacia las arterias, y luego el cierre de las válvulas semilunares. Esto como eventos importantes que suceden, que ahora los vamos a desarrollar un poquito más adelante, durante la sístole ventricular. Por otro lado, durante la diástole, que es el momento en donde el ventrículo se relaja, está compuesta por lo que es la relajación isovolumétrica, y esto se debe a que el corazón comienza a relajarse y hay un momento en donde todas las válvulas están cerradas, con lo cual no hay cambio de volumen, por eso decimos que es una fase isovolumétrica. Luego se genera la apertura de las válvulas auriculoventriculares y comienza el llenado ventricular, que lo podemos dividir en tres partes: el llenado rápido, el llenado lento o diástasis, y por último la sístole auricular, que colabora con también parte del llenado del ventrículo, aproximadamente entre un 20 y un 25%. Ahora también lo vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a graficar un ciclo cardíaco. Recuerden que para poder graficar el ciclo cardíaco tenemos que tener bien presente cada una de sus fases, la sístole y la diástole, y por supuesto cada una de sus subfases. Vamos a realizar, como verán, líneas verticales, que en ellas van a quedar representadas cada una de las subfases del ciclo cardíaco. Comenzamos el ciclo por la sístole. Podríamos haber comenzado por cualquier otro lugar porque es un ciclo, pero en este caso elegimos la sístole. Y la primera subfase que compone la sístole es la contracción isovolumétrica, que aquí la marcamos. Esta línea delgada que se encuentra aquí, la contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica, justamente como su nombre lo indica, no hay modificación del volumen ventricular, ya que todas las válvulas del corazón se encuentran cerradas, y sí comienza a contraerse el músculo cardíaco. Luego tenemos una fase que llamamos de expulsión. Esta fase de expulsión, a su vez, en algunos libros la van a encontrar dividida en dos partes: una expulsión máxima y una expulsión mínima. Aquí termina la sístole. Entonces la sístole está compuesta por la contracción isovolumétrica y la expulsión máxima y mínima. Luego nos adentramos en lo que es la diástole, es decir, la relajación ventricular. La diástole comienza con la relajación isovolumétrica, que es esta línea delgada que tenemos acá. Esta relajación isovolumétrica, justamente como su nombre también lo indica, no hay cambio de volumen, ya que todas las válvulas del corazón se encuentran cerradas, y el corazón comienza, o las fibras miocárdicas comienzan a relajarse. Luego tenemos la fase de llenado, que está dividida en tres subfases: el llenado rápido, el llenado lento o diástasis, y por último la contracción auricular. Y así entonces el ciclo vuelve a empezar con la sístole y la contracción isovolumétrica. De esta manera nosotros podemos graficar cada una de las fases y subfases del ciclo cardíaco. Acá lo que acabamos de graficar es la curva de volumen ventricular. Fíjense que para eso tenemos acá, hacia nuestro lado izquierdo, marcado el volumen en mililitros. Las unidades de volumen que vamos a utilizar son mililitros, y cómo se modifica este volumen a lo largo del ciclo cardíaco. Fíjense que acá el ciclo comienza con, que la curva ventricular, del volumen ventricular, comienza en la contracción isovolumétrica sin cambios de volumen, aproximadamente 130 mililitros, que es lo que corresponde al volumen diastólico final, es decir, el volumen con el cual se llenó el corazón. Y luego tenemos lo que llamamos la expulsión, en donde se contrae el ventrículo y expulsa la sangre a través de la arteria, y de esta manera el volumen disminuye hasta aproximadamente 50 mililitros.
Esta es lo que llamamos la descarga sistólica, que estoy marcando acá, y acá entonces tenemos lo que llamamos el volumen sistólico final, o también lo van a encontrar como volumen residual, que es el volumen que queda en el corazón luego de la contracción. 50 mililitros entonces dijimos que era el volumen sistólico final y con el cual se va a mantener la fase isovolumétrica diastólica, esta que tenemos acá, y luego el corazón comienza a llenarse una vez que se abren las válvulas aurículo-ventriculares. Fíjense acá cómo comienza a llenarse en el llenado rápido, en donde la pendiente está más pronunciada. Luego tenemos el llenado lento o diástasis, ¿sí?, que sigue llenándose de una manera menos vigorosa el corazón. Y por último, la sístole auricular, que colabora con un 20 o un 25% del llenado ventricular. Bien, acá lo que vemos que se graficó recién es la curva de presión ventricular, ¿sí? Fíjense que la presión durante el ventrículo aumenta de una manera muy importante y muy pronunciada durante la sístole. Comienza este aumento de la presión ventricular durante la contracción isovolumétrica, ¿sí?, en donde no hay cambio de volumen, pero sin embargo, como las fibras comienzan a contraerse, esto hace que aumente mucho la presión en el ventrículo. Finalmente se abren las válvulas semilunares y esto hace que la sangre pase desde el ventrículo izquierdo a la aorta, en lo que llamamos el periodo de expulsión, tanto máxima como mínima. Y luego, una vez que la sangre empieza a pasar, fíjense que acá coincide con la expulsión, es decir, empieza a vaciarse el ventrículo, pasa del ventrículo a la aurícula, llega un momento durante el fin de la expulsión máxima en donde la presión del ventrículo comienza a disminuir, ya que la sangre está pasando del ventrículo a la aurícula, a la aorta, y esto hace que el ventrículo se vaya vaciando. En este momento, cuando se cierran las válvulas semilunares aórticas, fíjense que la presión en el ventrículo comienza a disminuir de manera muy abrupta, ya que se cierran las válvulas semilunares, están todas las válvulas cerradas porque entramos en lo que es la relajación isovolumétrica, no hay cambio de volumen porque están todas las válvulas cerradas. Entonces el corazón comienza a relajarse y de esta manera disminuye la presión de una manera muy pronunciada en el ventrículo. Fíjense que casi llega a presiones muy bajas, cercanas a cero, durante toda la fase de llenado. Y acá observamos durante la sístole auricular en el ventrículo un aumento leve de la presión. ¿Sí? Es un aumento leve. Fíjense que recién entonces va a producirse un aumento pronunciado, como dijimos, en la contracción isovolumétrica. Por otro lado, acá también vemos graficado la presión aórtica, que, como verán, la aorta presenta presiones elevadas durante todo el ciclo cardíaco. Fíjense que las presiones aórticas rondan entre los 80 milímetros de mercurio y los 120 aproximadamente. La aorta mantiene esta presión elevada ya que, gracias a su impedancia aórtica o su elasticidad, mantiene, ¿sí?, la presión durante todo el ciclo cardíaco. Inclusive cuando ya las válvulas semilunares se cierran y deja de pasar sangre desde el ventrículo a la aurícula continúa con presiones elevadas durante todo el llenado ventricular o durante toda la diástole ventricular. Acá lo observamos entonces que llega hasta un 120 en lo que es la expulsión, cuando la aorta se llena de sangre gracias a la contracción del ventrículo, y luego entonces la presión mínima, que aproximadamente llega a 80 milímetros de mercurio. Fíjense que si bien va bajando durante la diástole, baja poco en comparación a las presiones que toma el ventrículo. Por último tenemos la presión en el atrio, ¿sí? Fíjense acá también las presiones en los atrios siempre son presiones bajas, pero tenemos algunas características llamadas curvas, ¿sí?, que son la curva que observamos en la presión atrial llamada A,
que es esa curva que coincide también con la presión ventricular, es decir, el atrio se contrae y esto hace que aumente la presión en las aurículas, llamada curva A, por la contracción auricular. Luego tenemos la curva C. Esta curva se da por el cierre, ¿sí? En este momento se produce el cierre de la válvula aurículo-ventricular y esto lo que hace es una especie de abombamiento a partir de la contracción del ventrículo, ¿sí? Imagínense que las válvulas auriculoventriculares se cierran y cuando se cierran estas válvulas comienza lo que ya conocemos como la sístole, es decir, la contracción del ventrículo. Esta contracción del ventrículo, ¿sí?, hace que las válvulas auriculoventriculares un poco se genere como una panza, no se llegan a abrir, por supuesto que no, están cerradas, pero se genera como se le dice un abombamiento hacia los atrios y eso hace que aumente levemente la presión en la aurícula por este abombamiento de las válvulas aurículo-ventriculares producto de la contracción ventricular. Por otro lado tenemos una curva que llamamos curva B, ¿sí?, que la observamos acá en este momento, y esta curva va a tener que ver con un momento que se produce también de aumento de presión en el atrio durante el cierre de las válvulas sigmoideas. La onda B entonces corresponde a que los atrios o las aurículas continúan llenándose de sangre porque sigue llegando sangre de las venas cavas y esto hace que aumente, como vemos acá en el gráfico, vaya aumentando levemente la presión por este llenado hasta que finalmente, luego de haberse cerrado las válvulas semilunares, haber transcurrido la fase de relajación isovolumétrica, comienzan a abrirse las válvulas auriculoventriculares para comenzar el llenado ventricular. Bien, acá tenemos el electrocardiograma del cual habíamos hablado anteriormente. Recuerdan que habíamos descrito cada una de sus ondas, ¿sí? Es importante que volvamos a recalcar algo que ya también lo conversamos previamente, que es que todo evento mecánico es antecedido por un evento eléctrico. Teniendo en cuenta este concepto que es tan importante, vamos a observar que previo a la sístole auricular, ¿sí?, o la contracción de los atrios o de las aurículas, vemos, ¿sí?, la generación de la onda P del electrocardiograma, es decir, la despolarización de las aurículas previo a lo que es el momento de contracción auricular, que sería el evento mecánico. Por otro lado, ¿sí?, como podemos observar acá en el gráfico, el complejo QRS que sucede previo a la contracción de los ventrículos, ya que el complejo QRS representa la despolarización ventricular. Como pueden observar, el complejo comienza, ¿sí?, antes de observarse el evento mecánico, que es la contracción o la sístole ventricular, ¿sí? Esto, como ven, comienza entonces antes de finalizar la contracción auricular. Comienza la despolarización de los ventrículos. Luego entonces comienzan a contraerse los ventrículos en la fase que conocemos como contracción isovolumétrica. Y por último, la onda T, que dijimos anteriormente es la repolarización de los ventrículos, sucede previo a la relajación o diástole ventricular. ¿Sí? Acá lo podemos ver bien mejor en esta parte del gráfico, la onda T, ¿sí? Fíjense que termina previo al momento en que se está comenzando a relajar el ventrículo. Volvemos entonces a recordar el concepto importante para poder graficar el electrocardiograma en nuestro ciclo cardíaco, que todo evento mecánico es antecedido por un evento eléctrico. Teniendo en cuenta esto, recordemos graficar de esta manera correcta el electrocardiograma, para no confundirnos. Bien, y por último tenemos el fonocardiograma, ¿sí?, que son aquellos
ruidos que suceden durante el ciclo cardíaco, y en realidad, si bien tenemos 4 ruidos que son detectados por un fonocardiograma, vamos a tener que 2 de ellos son audibles, por ejemplo con un estetoscopio mediante auscultación del corazón. Si nosotros con un estetoscopio auscultamos el corazón de un animal, vamos a escuchar principalmente 2 ruidos cardíacos, ¿sí? Los otros 2 prácticamente no son audibles. El primer ruido cardíaco entonces corresponde a lo que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Fíjense que lo tenemos graficado acá, justo cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, comienza la contracción isovolumétrica. En este momento escuchamos ese ruido, el primer ruido, que es audible debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Luego el segundo ruido cardíaco, que corresponde con el cierre de las válvulas semilunares. Fíjense que está justo graficado al comienzo de la relajación isovolumétrica. En este momento es donde se cierran las válvulas semilunares. El tercer ruido cardíaco, que esto ya genera, por supuesto ya no es audible, sí lo podemos detectar mediante haciendo un fonocardiograma, pero no de otra manera. Este tercer ruido cardíaco corresponde a un flujo turbulento que tiene la sangre al final de la fase de llenado rápido. Fíjense, acá está graficado al final de la fase de llenado rápido. Se produce un flujo turbulento de sangre y eso es lo que representa el tercer ruido cardíaco. Por último, el cuarto ruido cardíaco corresponde con la contracción de las aurículas, ¿sí? Y está acá, lo tenemos graficado al, digamos, inicio, final de la contracción y principio de la contracción isovolumétrica. Encontramos entonces el cuarto ruido cardíaco, que corresponde con la contracción de las aurículas. Este ruido cardíaco no es audible tampoco, excepto en los equinos, que a veces sí puede llegar a ser audible. Pero si no, solamente los 4 ruidos cardíacos podemos detectarlos a través de realizando un fonocardiograma, y mediante auscultación podemos detectar el primero y el segundo ruido cardíaco. Bien, hasta acá entonces tenemos presentado lo que es el ciclo cardíaco. Recuerden que el gráfico del ciclo cardíaco, con sus fases, sístole y diástole, y cada una de sus subfases, vamos a graficarlo mediante estas líneas verticales, ¿sí? Y entonces, a partir de este gráfico de la sístole, la diástole con sus subfases, vamos a comenzar a graficar cada una de las curvas. Puede que, por ejemplo, en una situación de examen les pidan alguna de estas curvas, no todas, pero sí es importante que las puedan identificar a cada una de las curvas, y que también a su vez realicen, como vemos acá, ¿sí?, una escala correspondiente de acuerdo a la curva que estemos hablando. Si es la curva de volumen, entonces será con las unidades respectivas de volumen, y si estamos hablando de presión, la curva de presión con las unidades respectivas en milímetros de mercurio de presión. Bien, acá a modo de resumen tenemos las presiones en la aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, izquierdo, aorta y arteria pulmonar. Esto es más que nada para que puedan ver la diferencia de presión que tenemos entre lo que es el lado derecho y el izquierdo del corazón. Fíjense que del lado izquierdo tenemos presiones mucho mayores con respecto al lado derecho, ¿sí? En lo que es el circuito pulmonar las presiones son muchísimo más bajas. Sin embargo, la cantidad de sangre que se moviliza es la misma, pero lo que cambia entre el circuito izquierdo o sistémico y el pulmonar es las diferencias de presión que se manejan de la sangre en cada uno de ellos. En cuanto a volúmenes importantes para resaltar, algunos los nombramos cuando estuvimos viendo al detalle el ciclo cardíaco. Recuerden el volumen sistólico final que hablamos, o volumen también dijimos residual, que es aproximadamente alrededor de 30, un poquito más, milímetros. Volumen diastólico final, que es el volumen que encontramos una vez que el corazón se llenó, ¿sí?, al final de la diástole.
y aproximadamente, y acá tenemos la descarga sistólica, que la podemos calcular como la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final. Por otro lado, el gasto cardíaco, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que significa gasto cardíaco, pero sepan que lo podemos calcular multiplicando la descarga sistólica por la frecuencia cardíaca. Y cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos del volumen de sangre que bombea tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo por minuto, ¿sí? Fíjense que la descarga sistólica, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un latido, si la multiplicamos por la cantidad de latidos que tiene el corazón en un minuto, vamos a obtener entonces la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Ahora, en la próxima clase, que continúa, vamos a seguir estudiando un poco más todos estos conceptos.